el marco mundial y el informe de los 7 países. Entonces, bueno, si lo quieren buscar en internet, se llama Sex Workers Organizing for Change. Así como está hecho con ortografía inglesa, es Organizing con S. Y está en el sitio de la Global Alliance Against Trafficking in Women. Entonces, bueno, ese es el marco. Bien, el reto, creo yo que cuando abordemos siempre los problemas sociales, es entrar con una perspectiva de empatía. Sin eso, pues vamos a entrar con una perspectiva de conquista, a imponernos, a destruir, y pues cuando trabajamos desde la ideología, corremos todo el tiempo ese riesgo. Digo, todos tenemos ideología, pero pues hay que ser un poco autocríticos de nuestras ideologías, ¿no? Entonces, bueno, el problema cuando se habla del asunto del tráfico de personas, es que, bueno, el asunto del tráfico de personas es básicamente una cuestión que tiene que ver con explotación laboral. Sin embargo, nada más le ponen a cualquier cosa que sea trabajo, laboral, etcétera, nada más le ponen la palabra sexo, y entonces toda nuestra lógica para enfocar este asunto va a versar alrededor de nuestro prejuicio contra el sexo, y ya no sobre la realidad laboral, que se supone que era lo que es. Bien, por ahí del año 2000 hubo una serie después de un proceso de encuentros internacionales y demás, se hizo una cumbre mundial que llevó a lo que se conoce como el Tratado de Palermo, para definir cuál es exactamente el tipo penal de tráfico de personas. Entonces, el Tratado de Palermo no es un documento de derechos humanos, no es un documento exactamente así, es un documento policial, intergubernamental, para definir técnicamente qué sí es trata y qué no es trata, solo eso. Y bueno, se hizo con mucho cuidado y sí está muy claramente establecido qué es trabajo sexual y qué es trata ahí, y está diferenciado. Sin embargo, decía yo, quien entra a este tema desde su ideología y quiere imponerse, pues llega y de entrada dice, no puede haber trabajo sexual que no sea explotativo. Entonces, por ejemplo, durante muchos años recientes, el feminismo ha tenido un enfoque centrado en la victimología, sobre todo por toda esta cuestión de la lucha contra la violencia, que es tan importante y tan necesario. Pero el riesgo de hacer este trabajo es que perdamos una perspectiva más amplia y nos quedemos como victimistas. Entonces, por eso algunas pensadoras feministas provocadoras como Camille Paglia les preguntan a las demás feministas, bueno, ¿y para ustedes qué es la mujer aparte de víctima? Y no hay respuesta. No hay respuesta, porque para ese feminismo victimal, pues solamente, o sea, si eres mujer y eres víctima, si hay algún acuerdo sexual con dinero de por medio, un acuerdo de sexo comercial, en donde hay un hombre y una mujer, pues como la mujer es víctima, pues esto ya es explotación. Y están, entonces bueno, si partimos de ese punto de vista, pues entonces ¿de qué se trata? Pues hay que combatir con la fuerza policíaca la prostitución. Y esto implica, por ejemplo, que pues desde los países del norte básicamente lo que se quiere combatir es la migración y expulsar a los pobres. Entonces lo que hacen es que se hacen operativos, llegan a los burdeles, y todas las que sean ilegales las retienen y las corren y acusan de tráfico a cualquiera que haya estado ahí trabajando, inclusive a que no sean traficantes, en fin. Y es más, en esta situación, cuando las leyes nacionales no está bien definida, como en México, porque aquí en México, en 2006, se hizo una cruzada nacional contra la trata. Entonces, en esta cruzada nacional contra la trata que se hizo en México, pues fue una alianza como contra natura, ¿no? Porque veíamos en la Cámara de Diputados a los providas dirigidos por la pastora Rosy Orozco, que era diputada del PAN, y por otra parte, las feministas, que eran candidatas externas por el PRD, supuestamente para dar voz al movimiento de mujeres, apoyaron felizmente esta iniciativa de ley que confunde trata con trabajo sexual. Entonces, el resultado es que, por ejemplo, según esa ley decía, si hay más de 3 mujeres involucradas y alguien se beneficia de su trabajo sexual, eso es trata. Entonces, vean nada más lo que están diciendo.
Si hay 3 chavas que se ponen de acuerdo para rentar un departamento y contratan a un hombre para que cuide la puerta, automáticamente es tratante, porque se beneficia del trabajo sexual de ellas, ¿no? Bueno, técnicamente veamos, él no las está engañando, no las está obligando, no las está forzando, no tiene control sobre ellas, es un empleado. Y sin embargo, de acuerdo a esa ley defectuosa, se le podía aplicar trata y darle 30 años de cárcel. Bueno, eso es lo que el prohibicionismo promueve. Por otra parte, decía yo, hay un movimiento internacional al que pertenece esta Global Alliance Against Trafficking Women, que reúne a más de 80 grupos, tanto de gente que defiende los derechos de la gente que trabaja en trabajo sexual, como grupos de trabajadores sexuales, etc. Esta red tiene una visión diferente. La visión diferente es, a ver, nosotros combatimos el tráfico de personas y la explotación y los abusos, pero al mismo tiempo defendemos lo que en inglés se llama la agency. Porque, a ver, aquí los activistas hacen una diferencia entre choice y agency, ¿no? En el liberalismo tradicional, choice o elección sería, pues bueno, pues tú eliges estar trabajando aquí y pues eres libre y es legítimo si tú lo elegiste. Y hasta ahí se quedan. Y entonces llegan algunas feministas prohibicionistas y dicen, no, esto es neoliberalismo, ustedes lo que quieren es comercializar todo, hasta el cuerpo de las personas y colonizar, bla, bla, bla. Digo, no, mira, nosotros somos enemigos del neoliberalismo porque lo que queremos es que se reconozcan los derechos de las personas sobre su trabajo. Lo que queremos es que mejore la seguridad y que las personas que trabajan en el trabajo sexual puedan ser dueñas de su trabajo y puedan tener derechos laborales y civiles y que puedan estar empoderadas para poder combatir todas las formas de explotación laboral. Entonces, queremos exactamente lo contrario que lo que propone el neoliberalismo. Entonces, bueno, el punto está aquí justamente en la diferencia entre nada más elección así en general, que es la versión liberal, no necesariamente no liberal, y agencia. Bueno, en español no se usa esa palabra. La agencia es mi capacidad de tomar mis propias decisiones y construir mi vida en una situación con restricciones, porque pues, todas las situaciones en las que existimos, como decía Durkheim, los hechos sociales, pues son coercitivos necesariamente. Entonces, en esa situación de desigualdades, opresiones y demás, las mujeres que deciden que el trabajo sexual es su mejor vía de sobrevivencia, están ejerciendo su acción, su agencia. Y eso es algo que las prohibicionistas se oponen a reconocer, ¿no? Las prohibicionistas dicen, no, yo soy el paradigma de la libertad. Si tú no tomas las decisiones que a mí me gusten, entonces tú no eres libre. Bueno, ahí quien está queriendo colonizar el cuerpo de las sexoservidoras son las feministas prohibicionistas, no una conspiración machista ni nada. Entonces, bueno, decía yo que se necesita mucha empatía, porque, por ejemplo, la típica oposición que se da en las clases sociales entre el burgués y el proletario no es exactamente igual en el trabajo sexual. Yo hice una investigación con Brigada Callejera de Apoyo a la Mujer, Elisa Martínez, que es en México el grupo que es el referente de la GATW, y la gente de Brigada me pusieron en contacto con gente que hace 10, 15, 20 años han trabajado con ellas, les han dado asesoría sobre salud, asesoría sobre derechos humanos, sobre primeros auxilios legales, etc. Y bueno, lo que la gente me dice es, mira, muchos de mis mejores amigos en la vida los conocí como clientes. Y hoy en día cuando necesito algo, son los que me ayudan sin pedirme nada a cambio. Dice, y así como los clientes puede haber explotadores, puede haber abusivos, puede haber de todo, pero también puede haber amigos. Muchas terminan casándose con un cliente y a veces dejan el trabajo sexual, a veces continúan en el trabajo sexual. Ahí en la Merced, donde está el centro de Brigada Callejera, ellos han hecho diferentes sondeos y más del 60% de las mujeres que allí trabajan también han tenido antes otros trabajos, por ejemplo, en estas empresas subcontratadas de limpieza como las que hay en el metro, en la misma Cámara de Diputados, etc. Y, bueno, la ley
supuestamente antitráfico en México, dice que si hay una relación de explotación, entonces el consentimiento de la mujer es no válido, o sea, le quita cualquier agencia a las mujeres. Bueno, si esto fuera así, pues entonces también las trabajadoras de estas empresas subcontratadas, pues también están siendo explotadas, por lo tanto, no sería válido su consentimiento para trabajar en esas circunstancias, porque están en una relación explotativa, ¿no? Digo, bueno, por favor, estamos en el capitalismo, no nos hagamos, el capitalismo se basa en la explotación. Entonces, justamente, tanto en México como en Tailandia, lo que es similar, es que a partir de iniciativas de los años 50 en la Organización de las Naciones Unidas, se establecieron leyes prohibicionistas. En México siempre hubo una visión, bueno, eso es como a nivel internacional, una visión muy negativa hacia las mujeres en el trabajo sexual. ¿Por qué? Porque los hombres, pues finalmente, según la visión machista, pues hacen lo suyo, por eso a ellos no hay que hacerles exámenes ni nada. En cambio, como la mujer que está en el trabajo sexual está transgrediendo sus obligaciones domésticas, entonces es ella la que es la mala del cuento y la que transmite enfermedades a los pobres hombres inocentes que solamente van llevando su semilla por todas partes de manera altruista. Entonces el punto está en que desde el siglo XIX, el modelo francés que se impuso en México, pues es siempre culpabilizar a las mujeres, someter exámenes a las mujeres y los hombres nada, ¿no? Bueno, esta idea llevó a la ONU en los años 50 a proponer la prohibición del trabajo sexual. Y entonces, hoy en día en Tailandia es contra la ley el trabajo sexual. Sin embargo, en Tailandia quiero decirles que alrededor del 10% de la economía es trabajo sexual, del PIB de Tailandia. Y de hecho, la principal entrada de divisas al campo son las remesas desde las ciudades que las trabajadoras sexuales mandan a su familia. Entonces, bueno, como es una industria nacional tan importante, pues está tolerada, pero ni siquiera es legal en la misma Tailandia. O sea, ustedes van a Bangkok y cada 3 pasos hay una casa de masajes, ¿no? Que son masajes con final feliz. Pero el punto está en que allí, en Tailandia, aunque es ilegal, hay una regulación informal. Y esta regulación informal es casi como si fuera un sindicato. O sea, las trabajadoras sexuales trabajan 8 horas diarias, ¿no? Los días de asueto no van, tienen una serie de conciencia y organización que les han permitido tener alguna especie de pequeños sindicatos. Por ejemplo, en Bangkok hay un museo del trabajo sexual que hizo la Fundación Empower, que es una fundación de las trabajadoras sexuales, ¿no? Entonces, hay ese nivel de organización y hay un nivel generalizado de respeto a sus derechos. Por cierto, sí, como en todas partes, siempre hay situaciones de abuso en algunos lugares, pero lo generalizado no es el abuso. A pesar de que los grupos promovidos por los grupos evangélicos de Estados Unidos y demás, cada rato vayan a hacer sus operativos para detectar inmigrantes ilegales y expulsarlos, porque según ellos eso es ayudar. Pero bueno, a ver, ahí hay una diferencia muy grande. Por ejemplo, en Calcuta hay un sindicato de trabajadoras sexuales de los burdeles. Este sindicato tiene varias responsabilidades. Número 1, denunciar en cuanto haya una trabajadora sexual que sea menor de edad. O sea, ellas son las primeras que defienden esto. Número 2, cuando alguna de las chicas que están trabajando en los burdeles no quiere estar allí, sienta que la obligaron, la forzaron de alguna forma, etc., hay una comisión del sindicato conjunta con las autoridades que lo que hacen es hablar con ellas y decirle, a ver, ¿tienes con quién regresar si regresas a tu tierra? Es lo primero, porque no se les olvide que ¿por qué es la migración? No es por capricho, no es que la gente estaba genial en donde estaba y nada más la trajeron a la fuerza, ¿no? La migración se da precisamente por una serie de desigualdades económicas internacionales, por problemas sociales específicos, violencia, por ejemplo, de Centroamérica, etcétera, ¿no? Entonces hay una serie de causas y el tráfico es parte de lo que es uno de los aspectos más negativos de la economía explotativa internacional, pero no es algo ajeno a la economía, no es un
delito que se inventaron por allí y que la economía es maravillosa. No, está integrado en esta estructura, el tráfico de personas. Entonces, por eso, pues, la forma de combatirlo, les digo, en estos burdeles es buscar primero, ¿tienes a dónde regresar? ¿Quieres regresar a tu tierra? ¿Tienes a dónde regresar? ¿Tienes con quién regresar? Y sobre eso van buscando alternativas para que si ella no quiere estar allí, pueda tener alguna alternativa, algún camino, pero no como una operación policíaca de llegar y de plano agarrar a todas y deportarlas, ¿no? Y decir que las están salvando además, porque bueno, las deportas a donde vinieron y por qué vinieron. Entonces, bueno, en México la ley específicamente dice que, bueno, más bien lo que debería decir la ley, que a veces está confusa la redacción, es que para que haya tráfico de personas tiene que haber, número uno, lo que se llaman los medios, los comisivos, o sea, fraude, engaño, violencia, amenazas, coerción. Si no hay eso, alguno por lo menos, si no hay algún medio comisivo, no se puede decir que haya tráfico de personas. Por ejemplo, a veces llega la gente y está trabajando aquí en trabajo sexual y dice, mira, me trajeron de mi tierra, y me dijeron que aquí iba a trabajar en trabajo sexual. Pues entonces engaño no hubo. Engaño no hubo. Engaño es cuando le dicen, mira, te voy a conseguir trabajo de secretaria, te voy a conseguir trabajo de otra, y al final resulta que les imponen y las obligan a hacer trabajo sexual. Pero en este caso, si no hay engaño de por medio, entonces no hay tráfico como tal. Esa es la definición del protocolo de Palermo. Como aquí estuvo tan mal hecha la ley, la verdad es que con un buen abogado, cualquier tratante, aunque sea un tratante de veras, sale facilísimo de la cárcel porque está más redactada y es en el momento en que uno se ampara y demuestra que la ley nacional no es acorde al protocolo de Palermo, firmado por el Estado mexicano, acuérdense, a partir del derecho pro persona gana uno y está afuera, inmediatamente. Entonces, fíjense cómo es paradójica la cosa. La panista Adriana Dávila, que es la presidenta de la Comisión Antitrata del Senado, organizó una consulta con ONGs y demás e hizo una iniciativa para reformar la ley antitrata, para hacerla, número uno, acorde al protocolo de Palermo, y número dos, para separar claramente lo que es trabajo sexual de lo que es tráfico. Bueno, lo hizo una panista. Pues, ¿quiénes creen que fueron los primeros que votaron en contra dentro del Senado? Los de Morena. Y de hecho, en la Cámara de Diputados se bloqueó completamente la iniciativa del Senado a partir del PES, que puso a su gente en el PRI y otros en el PES, y tienen la Comisión Antitrata de la Cámara de Diputados. Entonces, pues a partir de esa alianza PES-Morena, es que no podemos tener en México una ley decente y acorde a los derechos humanos contra el tráfico de personas. Entonces, bueno, o sea, ahí se ve que la derechización es algo muy, muy profundo, no es algo que ayer se le ocurrió hacer una alianza con el PES. No, esta alianza tiene tiempo trabajándose y se ha trabajado desde muchos factores, no es nada más contra los gays, además de eso, también está contra los derechos de las trabajadoras sexuales. Y bueno, ya termino rápidamente nada más con una alusión a la parte positiva que hay en México, y es que gracias a un amparo que interpusieron, trabajadoras sexuales en 2008 pidieron que se les diera la acreditación de trabajadores no asalariados, el DF, que eso fue una cosa que inventó Echeverría para cantantes, aseadores de calzado, etc. Y entonces se las negaron, les dijeron, no, ustedes son víctimas de trata. Bueno, pues si son víctimas de trata, pues qué mejor que tengan una credencial del gobierno que les abra el acceso a todos los servicios sociales, ¿no? Pues no, se los negaron. Entonces se ampararon, y gracias a la abogada Bárbara Zamora, que trabajó gratis en este amparo, lo ganaron, y en 2014 la jueza resolvió que son trabajadoras en todo punto, las trabajadoras sexuales y trabajadores sexuales, y inclusive se reconoció el derecho que si quieren pueden establecer un sindicato, aunque la ley antitrata dice que cualquiera que reciba dinero de más de 3 trabajadoras sexuales es tratante. Entonces, bueno, ahí hay una contradicción de derechos, pero en cualquier caso ya existe eso. Y bueno, algo que fue muy importante es que ya el gobierno estaba preparando su revisión de amparo en contra, cuando Patricia Mercado, que entonces era la secretaria del Trabajo, le dijo a Mancera, mira, si no aceptas esto yo te renuncio como secretaria del Trabajo.
Y entonces el gobierno de la Ciudad de México decidió aceptar el amparo y ya no lo cuestionaron. Entonces, gracias a eso, se han emitido las credenciales. ¿Por qué? Porque en la Asamblea Legislativa, en el bando de buen gobierno, no se ha podido quitar la prostitución como falta administrativa. Entonces, sigue siendo la herramienta de extorsión. Pero ahora cuando los policías quieren extorsionarlas, ellas sacan su credencial y dicen, mira, el gobierno me está autorizando a trabajar en esta y en esta calle de tal a tal hora. Y ya con eso es de la manera que se puede mejorar muchísimo su seguridad y que pueden dejar de ser consideradas como presas de la extorsión, y ya es hora de que la policía empiece a considerarlas como ciudadanas que merecen protección, igual que cualquier persona. En el DF es el único lugar donde desde el año 2000 ya no hay controles sanitarios al trabajo sexual, porque las trabajadoras sexuales tienen el mismo derecho a tener acceso a todos los servicios de salud que cualquier otro ciudadano. Entonces, pues estamos a la vanguardia en eso en el Distrito Federal. Gracias. Muy bien, un tema muy apasionante, muy interesante. Entregamos la constancia al maestro Francisco Lagunes Gaitán por su apreciable participación en el 20º aniversario permanente Sí por la Paz, la Democracia, la Sustentabilidad y los Derechos Humanos. Un fuerte aplauso y un presente del Departamento de Derecho. Eduardo Torres. Gracias. Muchas gracias. Alguien olvidó una credencial aquí, no sé de cuál será. No será de la